Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, bellezas? Espero que estén rebosantes de energía, porque hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que va a ser épico. Ya saben que me encanta traerles contenido jugoso, lleno de detalles que los mantengan al borde del asiento, y hoy no es la excepción. Hoy nos vamos a sumergir en el turbulento, apasionante y deslumbrante mundo de las celebridades turcas. Si han escuchado bien, vamos a desentrañar los misterios, los secretos mejor guardados y, por supuesto, el brillo inigualable de dos titanes de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense para un viaje por las entrañas de sus vidas, sus carreras, sus amores y desamores. Hoy vamos a bucear en esos detalles que la prensa a veces pasa por alto, esas pequeñas joyas que a los verdaderos fans, a nosotros, nos encantan. ¿Listos para descubrir cosas que quizás nunca antes escucharon? Yo absolutamente. Así que sin más preámbulos, preparen sus palomitas, acomódense en el sofá, y acompáñenme en este viaje de revelaciones. Y como siempre, antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se les olvide suscribirse al canal y activar esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les aseguro que se van a divertir, y mucho. Comencemos este apasionante recorrido con la deslumbrante Demet Özdemir. Ay, Demet, ¿por dónde empezar? Es talento puro, una explosión de carisma y una belleza que hipnotiza. Demet es de esas actrices que te atrapan desde el primer segundo en que la ves en la pantalla. Su trayectoria es simplemente impresionante, pero hay ciertos aspectos de su vida que la hacen aún más especial y fascinante. ¿Sabían, por ejemplo, que Demet no siempre soñó con ser actriz? Así es, amigos. Al principio, su gran pasión era la danza. Se entregó por completo al estudio y la práctica de la danza durante años, y eso se nota, y mucho, en su gracia y en su fluidez en cada movimiento que hace en la pantalla. Incluso antes de que la fama la abrazara, Demet participó como bailarina en varios videoclips musicales, moviéndose al ritmo de canciones que seguramente amaba. Imaginen a Demet con toda su energía y pasión, bailando en videoclips. Una imagen que seguramente muchos de nosotros desearíamos haber presenciado. Pero como suele suceder, el destino tenía otros planes para ella, y la actuación la llamó con una fuerza arrolladora. Y vaya que Demet escuchó esa llamada. Su debut fue en la serie Sana Bir Sr. Bereceğim, donde demostró su potencial y su increíble talento. A partir de ese momento su carrera se convirtió en un ascenso imparable, lleno de éxitos y reconocimientos. Su papel en la serie histórica Kurtselit Besura le dio una mayor visibilidad y la consolidó como una actriz prometedora, capaz de interpretar personajes complejos y emotivos. Pero fue con la serie juvenil Çilek Kokusu que se convirtió en un verdadero fenómeno. La serie arrasó en Turquía y en el extranjero, catapultándola a la fama y ganándose el corazón de millones de fans. Y luego llegó Erkencikus, la serie que la catapultó al estrellato internacional, donde compartió pantalla con el apuesto Can Yaman y Uf. Ahí la química fue explosiva, incendiaria. La serie se convirtió en un éxito rotundo, un fenómeno global, y Demet se ganó el cariño, la admiración y el respeto de millones de fans en todo el mundo. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y llena de energía, cautivó a la audiencia, que se enamoró de su espontaneidad, su humor y su capacidad para transmitir emociones con cada gesto. Pero, ¿qué hay de la vida personal de Demet? Sabemos que ha tenido relaciones sentimentales públicas, y que, como cualquier persona, ha experimentado momentos de felicidad y otros no tan agradables. Su vida amorosa ha sido objeto de interés de los medios y de sus fans, quienes siempre han estado pendientes de sus romances. Ha demostrado ser una mujer que sabe amar, que se entrega por completo a sus relaciones, pero también, una mujer que sabe decir adiós cuando es necesario. Pero una de las cosas que más admiro de Demet es su fortaleza, su resiliencia y su capacidad para reinventarse. Después de un matrimonio que llegó a su fin, Demet ha demostrado ser una mujer independiente con una mentalidad fuerte, una mujer que se reinventa a sí misma constantemente, una mujer que no se deja vencer por las adversidades y que siempre busca la felicidad. Y eso es algo que me parece increíblemente inspirador y digno de admirar. Además, Demet es una persona muy comprometida con causas sociales, y siempre está dispuesta a utilizar su plataforma, su fama y su influencia, para ayudar a los demás, para dar voz a los que no la tienen, y para defender los derechos de los más vulnerables. Ahora, cambiemos de escenario y enfoquémonos en Can Yaman,
el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su belleza. Kaan, además de ser un actor talentoso y guapísimo, tiene una historia personal fascinante y llena de giros inesperados. ¿Sabían que antes de convertirse en actor, Kaan estudió Derecho? Así es, amigos. Se formó en la Universidad Yeditepe de Estambul y se graduó con honores. De hecho, ejerció como abogado durante un tiempo, pero su pasión por la actuación lo llamó con una fuerza irresistible, y menos mal que le hizo caso a su corazón. Porque imagínense un mundo sin Kaan Yaman en la televisión. Sería un mundo mucho menos entretenido, ¿verdad? Kaan, al igual que Demet, ha tenido un camino lleno de éxitos, aunque no exento de desafíos. Después de algunos papeles secundarios, Kaan obtuvo su gran oportunidad con la serie Inadna Ask, donde demostró su potencial como actor principal. Y a partir de ahí su carrera se disparó. Pero fue con Erkencikus que alcanzó la fama internacional y se convirtió en un ídolo de masas. Su interpretación de Candibit, el fotógrafo publicitario, un hombre atractivo, misterioso y con un gran corazón, junto a Demet, fue épica, inolvidable. La química entre ellos era tan palpable, tan real, tan intensa, que la serie se convirtió en un fenómeno global, un éxito sin precedentes. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Kaan ha seguido cosechando triunfos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado series como Bay Jane, donde interpretó a un hombre encantador pero con una mala suerte en el amor, y, más recientemente, la serie italiana Viola come il mare, donde demostró su versatilidad como actor y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y a diferentes tipos de personajes. Su desempeño en Viola come il mare fue muy elogiado por la crítica y por sus fans italianos, quienes quedaron cautivados por su encanto y su talento. Pero, ¿qué hay de los secretos de Kaan? Sabemos que es una persona muy reservada con su vida privada, que protege su intimidad y que no suele revelar detalles de su vida personal. Pero también sabemos que es un hombre con mucho sentido del humor, muy apasionado por su trabajo y con una gran dedicación a sus fans. Su relación con sus seguidores es muy cercana, y siempre se preocupa por ellos. Una de las cosas que más me sorprende de Kaan es su compromiso con sus seguidores. Siempre está pendiente de ellos, responde a sus mensajes, les demuestra su cariño y les agradece el apoyo incondicional que le brindan. Además, ha demostrado ser un hombre muy solidario, participando en diversas iniciativas benéficas y utilizando su fama para ayudar a los demás. Es un hombre que no se olvida de sus raíces, y que siempre está dispuesto a tender una mano a quienes lo necesitan. Y por supuesto, no podemos olvidar su dedicación al físico. Kaan es un hombre que se cuida mucho, que se preocupa por su salud, y que no duda en compartir sus rutinas de entrenamiento y sus consejos de salud con sus fans. Ahora bien, ¿qué secretos íntimos podemos revelar de estos dos? ¿Qué detalles, esas pequeñas perlas que nos hacen amarlos aún más? Bueno, ambos son personas muy trabajadoras, dedicadas a su profesión, y que se esfuerzan por dar lo mejor de sí en cada proyecto. Ambos son perfeccionistas y siempre buscan la excelencia. Los dos tienen un gran corazón, y se preocupan por el bienestar de los demás. Ambos han enfrentado desafíos en sus vidas, han tenido que superar obstáculos, pero han sabido afrontarlos con valentía, determinación, y sobre todo, con una gran dosis de humildad. En cuanto a su vida personal, ambos son muy discretos, celosos de su intimidad. Han tenido relaciones, han vivido romances, han experimentado el amor y el desamor, pero siempre han mantenido un cierto grado de privacidad, y eso es totalmente respetable. Porque al final del día son seres humanos con sus sentimientos, sus miedos, sus anhelos y sus sueños. Y creo que precisamente por eso los admiramos tanto. Porque vemos en ellos esa combinación de talento, belleza, carisma y humanidad que los hace únicos. Lo importante, creo yo, es celebrar su éxito, reconocer su talento, admirar su trabajo y agradecerles por regalarnos tantas horas de entretenimiento y emociones. Demet y Kaan son dos estrellas que brillan con luz propia, que iluminan nuestras vidas con su talento y su carisma, y que han sabido ganarse el cariño, el respeto y la admiración de millones de personas en todo el mundo. Y eso, amigos, es algo que debemos celebrar, valorar y agradecer. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de secretos, revelaciones y mucho, mucho glamour turco. Espero que les haya gustado tanto como a mí prepararlo, investigar y compartir estos detalles con ustedes. Hemos descubierto detalles fascinantes sobre la vida y la carrera de Demet Özdemir y Kaan Yaman, dos de las estrellas más queridas, admiradas y seguidas de la televisión turca.
Hemos hablado de sus inicios, de sus éxitos, de su vida personal, de sus amores y desamores, y de esos aspectos que los hacen únicos, especiales y, por supuesto, humanos. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció lo que descubrimos hoy? ¿Qué otro secreto les gustaría conocer sobre Demet o Can? ¿Qué serie o película de ellos es su favorita? Déjenlo en los comentarios, quiero saber su opinión. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos mis vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y recuerden, siempre hay algo nuevo por descubrir en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hasta la próxima.